Hola, hola, mi querida familia curiosa. Bienvenidos una vez más a su canal, Yareli Aida. Hoy vamos a abrir una de esas páginas de la historia que a menudo están cubiertas de polvo y a veces, de leyendas. Es una historia que se cuenta en voz baja en algunos círculos, una que habla de un conflicto armado, de alianzas imposibles y del orgullo de una nación. Hoy vamos a investigar a fondo una pregunta fascinante. ¿Es verdad que México tuvo una guerra con Guatemala en los años 50 y que potencias mundiales como Estados Unidos, la Unión Soviética y China se pusieron de nuestro lado? Acomódense, porque vamos a separar el hecho de la ficción en uno de los episodios más tensos y menos conocidos de nuestra historia moderna. La leyenda, como a menudo se cuenta, es grandiosa y épica. Pinta un escenario en los años 50 donde una disputa fronteriza o de recursos con nuestra hermana nación, Guatemala, escaló hasta convertirse en una guerra declarada. La historia se adorna diciendo que, mientras Guatemala era apoyada por otras naciones centroamericanas, México demostró su peso en el escenario mundial al recibir el respaldo de una alianza que suena a fantasía: los Estados Unidos, la China comunista y la Unión Soviética, tres potencias que en plena Guerra Fría, supuestamente, dejaron de lado sus diferencias para apoyar a México. Esta versión de la historia, sin duda, infla el pecho de orgullo. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Pues, como en las mejores leyendas, hay una parte de verdad y mucha ficción. La verdad es que no, México y Guatemala nunca han tenido una guerra declarada en el siglo XX. Lo que sí tuvimos fue un conflicto diplomático gravísimo, un conato de guerra que estuvo a punto de estallar y que puso los pelos de punta a todo el continente. Para entenderlo, tenemos que viajar a finales de 1958. En México gobernaba el presidente Adolfo López Mateos, y el ambiente en Guatemala era muy tenso. El problema central eran los barcos pesqueros mexicanos que faenaban en el Océano Pacífico. Guatemala argumentaba que estos barcos invadían constantemente sus aguas territoriales para pescar ilegalmente. Desde la perspectiva mexicana, muchos de estos pescadores simplemente seguían los bancos de camarón sin tener una noción clara de dónde terminaba un país y empezaba el otro en la inmensidad del mar. La situación, que ya era tensa, explotó en la víspera de Año Nuevo. El 31 de diciembre de 1958, la Fuerza Aérea de Guatemala tomó una decisión drástica. Un avión militar guatemalteco localizó a varias embarcaciones pesqueras mexicanas y las atacó a sangre fría, ametrallándolas desde el aire. El saldo fue trágico: varios pescadores mexicanos perdieron la vida y otros resultaron heridos. Los barcos sobrevivientes fueron capturados y llevados a puertos guatemaltecos. La noticia cayó como una bomba en México. La indignación fue total. Atacar a civiles desarmados fue visto como un acto de cobardía y una agresión directa a la soberanía nacional. El presidente López Mateos, conocido por su diplomacia, actuó con una firmeza que sorprendió a muchos. De inmediato, México rompió relaciones diplomáticas con Guatemala. Pero no se detuvo ahí. En un acto de demostración de fuerza, López Mateos ordenó la movilización de tropas a la frontera en Chiapas. La Marina de México desplegó buques de guerra en el Pacífico para proteger a los pescadores, y se pusieron en alerta máxima las bases aéreas del sureste. El mensaje era claro: México no iba a tolerar otra agresión. Durante varias semanas, la tensión en la frontera fue máxima. Dos ejércitos se miraban cara a cara, y cualquier chispa podría haber encendido la pradera. El fantasma de una guerra real entre dos naciones hermanas era una posibilidad aterradora. Ahora, hablemos de esa alianza fantástica con Estados Unidos, China y la URSS. Aquí es donde la historia se convierte en mito. En plena Guerra Fría, una alianza entre la capitalista Estados Unidos y las comunistas Unión Soviética y China era, sencillamente, históricamente imposible. Eran enemigos acérrimos que competían por la influencia mundial. La idea de que dejaran de lado el conflicto ideológico más grande del siglo XX para apoyar a México en una disputa con Guatemala pertenece al terreno de la ciencia ficción. Lo que sí es cierto es que la comunidad internacional se preocupó. Varios países latinoamericanos, actuando como mediadores, intervinieron para calmar los ánimos y evitar que el conflicto escalara. Después de meses de negociaciones tensas y con los ejércitos aún en la frontera, finalmente se llegó a un acuerdo. Guatemala indemnizó a las familias de los pescadores fallecidos y devolvió los barcos. En 1960,
se reanudaron las relaciones diplomáticas. La crisis había terminado, no con una guerra, sino con una paz frágil. Así que, en resumen, ¿hubo una guerra? No. ¿Hubo un conflicto gravísimo que casi nos lleva a una? Absolutamente. Y en ese momento, México demostró que, aunque es una nación pacífica, tiene la capacidad y la voluntad de defender a su gente con toda la fuerza del Estado. Bonus, otras veces que México casi entra en guerra, pero esta no fue la única vez que México ha estado al borde del abismo, con el dedo en el gatillo. Nuestra historia está llena de estos momentos de alta tensión. La Guerra de los Pasteles, 1838, suena a broma, pero fue un conflicto muy serio con Francia. El pretexto fue la queja de un pastelero francés en México cuyos oficiales mexicanos, supuestamente, se habían comido sus pasteles sin pagar. La realidad era que Francia buscaba una excusa para exigir indemnizaciones por daños a sus ciudadanos durante nuestras guerras internas. El conflicto escaló hasta que la flota francesa bloqueó el puerto de Veracruz y lo bombardeó. Hubo batallas reales, y en una de ellas, el general Santa Anna perdió una pierna. La expedición punitiva, 1916, después de que Pancho Villa y sus hombres atacaran el pueblo de Columbus, en Nuevo México, Estados Unidos se enfureció. El presidente Woodrow Wilson envió un ejército de casi 10,000 soldados a México, liderados por el general Pershing, para capturar a Villa, vivo o muerto. Esta invasión del norte de México duró casi un año. Hubo varios enfrentamientos entre el ejército estadounidense y las fuerzas de Villa, pero también con el ejército regular mexicano del presidente Carranza, quien veía la expedición como una violación a nuestra soberanía. La batalla de Carrizal, donde las fuerzas mexicanas y estadounidenses se enfrentaron directamente, estuvo a punto de desatar una guerra total entre ambos países. El telegrama Zimmermann, 1917, esta es de película de espías. Durante la Primera Guerra Mundial, México era neutral. El Imperio Alemán, desesperado por evitar que Estados Unidos entrara a la guerra en Europa, envió un telegrama secreto a México. En este telegrama, le proponían al gobierno mexicano una alianza militar. Si México le declaraba la guerra a Estados Unidos, Alemania los apoyaría financieramente y al final de la guerra, México podría recuperar los territorios perdidos de Texas, Nuevo México y Arizona. El telegrama fue interceptado por la inteligencia británica, se lo mostraron a los estadounidenses y su publicación fue uno de los factores clave que empujó a Estados Unidos a entrar en la guerra. La propuesta era una locura, pero por un momento, el destino de México estuvo en el centro del conflicto más grande del mundo. Como ven, la historia de México está llena de momentos en los que el camino de la paz y el de la guerra estuvieron separados por una línea muy delgada. Espero que hayan disfrutado este viaje por los momentos más tensos de nuestra historia, separando los hechos reales de las leyendas que los rodean. ¿Conocían la verdadera historia del conflicto con Guatemala? ¿Qué otro casi conflicto de México les gustaría que exploráramos? Los leo en los comentarios. No olviden dejar su me gusta si aprendieron algo nuevo, suscribirse y activar la campanita. Les mando un fuerte abrazo y los espero, como siempre, aquí, en su canal, Yareli Aida.